Vida Familiar Shaddai presenta. Hay un canto que hace mucho tiempo, cuando yo llegué a ser joven, yo fui joven, fui bello en algún momento. Todo se acaba, todos. Y había un canto que decía: yo no sé qué has venido a hacer, pero yo vine a alabar a Dios. Amén. Todo aquel que vino a alabar a Dios, todo aquel que vino a recibir de Dios, todo el que vino a escuchar de Dios, te aviso, no vas a regresar igual a tu casa, porque Dios es fiel. Si hay algo que tengo yo muy claro, muy seguro, es que Dios es fiel. Repítelo conmigo: Dios es fiel. Y tocando los temas que ha venido hablando el pastor con respecto a la familia, hay un punto que para mí es muy importante, que para mí es primordial, para mí es básico en toda familia, pero más que nada en toda persona que dice ser cristiana, que dice conocer a Dios, que dice amar a Dios. Y ese es el amor de Dios. Repite conmigo: el amor de Dios. Ahora di: el amor del Padre. Ahora di conmigo: el amor de papá. Ay mamá. En el Antiguo Testamento, todo mundo le decía a Jehová, el Señor, el Todopoderoso. Nadie le podía decir Padre, mi Padre. Y cuando Jesús viene a esta tierra, es el primero que le dice: Dios es mi Padre. Mi Padre trabaja y yo sigo trabajando. Mi Padre me ha enviado. Y es algo que los religiosos, que los fariseos no entendían, no comprendían ese término. Y si no entendían, no comprendían o no aceptaban el que Jesús le dijera Padre, mi Padre, mucho menos iban a aceptar el que le dijera mi papá, mi papito. Era una blasfemia. Pero ahora nosotros hemos sido reconciliados con Dios, y quiero que ahora conozcamos el amor de papá. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, Dios, por permitirnos estar aquí, por permitirnos adorarte, por permitirnos levantar nuestras manos y decirte que te amamos, y poder danzar y poder llorar y poder agradecerte. Señor, gracias por el gran privilegio. Es un privilegio amarte y adorarte. Gracias, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo el que nos revele y que nos hable. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que sepan que nosotros podemos tener la misma relación que Jesús tuvo con el Padre. La misma relación podemos tener nosotros para con Dios. Dice en Marcos 14:36. Si ustedes abren sus Biblias, dice Marcos 14:36. Cuando Jesús estaba en el huerto, a punto de ser aprehendido para ser crucificado,
y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí hay un término que se llama, o que dice, Abba Padre. Yo sé que ustedes saben lo que significa Abba Padre, pero vamos a ver lo que dice un poco más con respecto a ello. Dice que los hebreos, cuando Jesús estuvo en esa tierra, utilizaban 3 lenguas, 3 idiomas. En el culto, en la iglesia, en su oficio religioso, empleaban el hebreo. Apréndanse bien esto. En esos tiempos ocupaban 3 idiomas o 3 lenguas: el hebreo, griego y arameo. Cuando estaban en su culto religioso en la iglesia, ocupaban el hebreo. En las tareas administrativas y oficiales se valían del griego. Y pongan atención en esto. En la vida familiar, con los amigos y en la oración personal, en la cuestión familiar, en la cuestión íntima, usaban la lengua, el arameo. La palabra aramea, Abba, o sea, de Abba Padre, fue originalmente un término de lenguaje infantil. Esto es bien importante que entendamos de dónde viene Abba Padre, porque de ahí parte la predicación. La palabra aramea, Abba, fue originalmente un término de lenguaje infantil y significaba papá. En la época del Nuevo Testamento, el uso no se limitaba al habla de los niños. También la utilizaban los jóvenes y adultos para dirigirse a su padre cuando la relación era muy entrañable. La mejor traducción es Padre mío querido. La voz Abba denota que la relación de padre e hijo reposa en la confianza, el respeto, el cuidado, la responsabilidad, el cariño y el conocimiento. El hijo está sostenido en las buenas manos del padre. Sabe que el padre nunca le abandonará, sino que le cuidará con amor. Tal vez tú te acuerdas cuando eras niño, o te acuerdas de tus hijos, cuando había una relación entrañable entre padre e hijo. Hay confianza, hay amor, hay respeto, hay cariño. Y le podías decir a tu papá: papá, papito. Tu hijo podría estar como cuando íbamos tal vez al balneario, a Cancún, a las Bahamas, lugares así donde, y tu hijo tú estás abajo en el agua, tu hijo está arriba, le dices: hijo, aviéntate. Y el hijo, con toda la confianza del mundo, no sabe qué tan profundo esté, no sabe si hay pirañas, no sabe si hay piedras, no sabe nada. Lo único que sabe es que ahí está su papá. Y cuando el papá le dice: hijo, aviéntate, yo aquí te cargo, yo aquí te agarro, yo no te voy a dejar hundir. Ahí va el hijo, con toda la confianza del mundo. Ese es el amor del Padre. Esa es la confianza del Padre. Ese es cuando el lenguaje en el arameo, y le decían: papá, papito. Cuando nosotros oramos a Dios, oramos pensando en que Dios está, tal vez no lo imaginemos, allá en lo alto, en su trono blanco, y nosotros estamos abajo
Padre, Padre Dios. Pero nosotros, dice la Biblia, que venimos a ser ya hijos de Dios. Y ahora quiero que sepas una cosa. Tú, donde quiera que estés, quien quiera que sea, adolescente, joven, adulto, anciano de la tercera edad, los que ya vamos para la tercera edad, le puedes decir papá, papito. Cuando se te menciona la palabra padre, ¿qué viene a tu mente? Cuando mencionamos la palabra papá, ¿qué viene a tu mente? Protección, solvencia, cariño, amor, ternura, protección, alegría, bienestar, regocijo. Para otros, el escuchar el término papá es golpes, maltrato, imposición, abuso, quebranto, olvido, ausencia. Y desgraciadamente, lo que nosotros hayamos padecido o hayamos tenido, esa relación con papá, es el concepto que ahora tenemos para con Dios inconscientemente. Si papá nos abandonó cuando éramos niños, inconscientemente creemos que Dios en cualquier momento nos va a abandonar, que cuando yo me equivoque, Él me va a abandonar, que cuando yo más lo necesite, Dios no va a estar. Si tuve el ejemplo de un papá golpeador, en el momento que yo me equivoque, Dios me va a golpear y Dios va a mandar a sus ángeles, o va a sacar el chicote y el látigo y la espada y me va a atacar y me va a acusar y me va a juzgar Dios, porque es el concepto que yo tengo de padre. La cuestión es de que está luego tan profundo, tan arraigado ese concepto de lo que tú viviste, de lo que yo viví o de lo que estamos viviendo adolescentes. Quiero que sepas que papá terrenal hace el mejor esfuerzo tal vez por ser un buen papá. Hace lo mejor que puede por ser un buen papá. Quisiera tener más solvencia para darte más cosas. Quisiera tener más tiempo tal vez para estar contigo. Hay muchos que lo hacen inconscientemente y no están con sus hijos cuando lo necesitan. Se quedó esperando el hijo en su cumpleaños y no llegó el papá. Te prometo que ahora sí voy a estar, hijo. Ahora sí voy a estar. Y el trabajo, otras cuestiones, otras responsabilidades no le cumplieron al hijo. O cuando el hijo se equivoca o la hija se equivoca, el papá viene sobres con el cinturón y a atacar y a golpear, a abusar. Y ese es el concepto que nosotros inconscientemente tenemos de Dios. Dios está hasta allá arriba. Dios es Dios. Dios está en su lugar y yo estoy acá abajo. Cuando Dios se acuerde de mí, cuando Dios crea que existo, entonces Dios va a venir en mi auxilio. Tú no tienes la culpa de haber padecido la ausencia de tu padre. Pero sin embargo hay algo dentro de nosotros que nos acusa, que nos reprime y que nos dice que por nosotros se separaron nuestros padres y papá no está en casa. Quiero que sepas algo. El concepto que Dios quiere que tú tengas en tu mente y en tu corazón de Dios es que Él
es papá y que papá te ama. Repite conmigo: Él es mi papá y mi papá me ama. Hasta para decir el término papá nos cuesta trabajo. Por ejemplo, en mi caso, mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Así me veían, así güerito, ojo verde, guapo, pero huérfano desde los 5 años. Y desde entonces yo no supe lo que era una mamá. Yo no dije la palabra mamá. Es más, hasta para mí el decir mamá se me hacía raro, se me hacía que no era para mí. Ese término no era para mí. Tuve a mi papá, pero ausente. Tuve un gran papá, muy responsable, muy trabajador, pero ausente de mí, ausente de mis hermanos. Y digo, no lo juzgo. Éramos nada más 8 hermanitos que había que darle. Y éramos de buen comer, muy buen comer. Este cuerpazo es. Entonces mi papá tenía que trabajar. Justificable o no justificable, mi papá no estuvo con nosotros. Yo nunca supe de mi papá que mi papá me sentara en sus piernas, lo que como hijos deseamos, sentarme en sus piernas y que me abrazara. No supe lo que era un abrazo de papá. Un beso menos. No. Y cuando lloraba, aguántese como los machos, aquí no se llora. O mi papá decía su frase cuando él se llegaba a equivocar, porque se llegaba a equivocar mi padre, pero no le vayas a decir. ¿Cuándo has visto que las piedras rueden hacia arriba? Nunca, papá. Entonces yo no pido perdón. No sé con qué papá naciste, no sé con qué papá creciste, no sé qué tanto daño te hizo o qué tan marcado te dejó en la vida, que hasta ahorita están saliendo cosas que tú ni siquiera sabías que lo habían. Y desgraciadamente, repito, es algo que ese concepto que nosotros tenemos. Pero no podemos permitir que el concepto de papá terrenal afecte nuestra relación con Dios. Repite conmigo: no podemos permitir que el concepto de papá terrenal afecte mi relación con papá. No podemos permitir eso. Dice en 2 Corintios 6:18. 2 Corintios 6:18 dice: yo seré un padre para ustedes y ustedes me serán mis hijos, mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero que entiendas y que lo creas así, que si tú aceptas a Jesús en tu corazón, en tu vida, tú eres hijo de Dios. No importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los demás, no importa lo que diga el diablo, tú eres un hijo de Dios. 80, 90 años, 10 años, 5 años, 12 años, adolescente, tú hiciste una oración con Jesús. Quiero que sepas que tú eres un hijo de Dios. Con padre o sin padre, tú eres un hijo de Dios. Y párate en la roca que es Cristo. Párate en algo firme y decir: yo tengo padre, yo tengo papá. O sea que no hay pretexto para estar que soy huérfano de padre y hasta de madre también. Ay, cómo sufro. Eso ya pasó.
ya pasó, ya no eres huérfano. Dios dice en su palabra en el libro de Salmos que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Padre de huérfanos y defensor de las viudas. Joven, adolescente, hombre, mujer, señorita, tú tienes identidad porque tú tienes padre. Muchas veces cuando no tenemos papá o estamos como perdidos, como que no sabemos de dónde somos, no tenemos identidad. Tú ya tienes identidad. Tienes padre. Y no solamente es padre, es papá. ¿Se recuerda que decíamos que en el lenguaje arameo era un lenguaje familiar, de relación? Yo le digo mi papito chulo. Tú escoge el tuyo. Tú escoge cómo le vas a decir. Pero cuando estamos aquí en oración, en la iglesia, Dios Padre Santo, sí, pero cuando estoy yo con Él, solo, en la intimidad padre e hijo, ¿cómo le dices? Cuando escuchamos la relación, la palabra papá, yo me imagino a un papá o a un bebé abrazando a su papá, o a un niño chiquito abrazando a su papá y sabe que en él tiene la protección, tiene el amor, tiene el calor de padre, tiene seguridad. Viene a mi mente un jovencito, una jovencita que ha sido dañado en su corazón, que ha tenido un problema emocional, un problema sentimental, y corre con el papá, y el papá lo único que hace es abrazar a la adolescente, abrazar a la muchachita, y le dice: hija, no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a estar mejor. Ese es un papá. Muchas veces como papá no sabemos qué decirles a nuestros hijos. No hay palabras para decirles a nuestros hijos, pero un abrazo, un beso, dice mucho más que 1000 palabras. Está muy choteado eso, no me interesa. Así es verdad. Pero también la palabra papá me lleva a un cuadro, un pasaje, que es el del hijo pródigo. ¿Quieres saber cómo es el amor de papá? ¿Quieres saber cómo es el amor de tu papá? Vamos a la Biblia. Antes de eso quiero que abran sus Biblias en Romanos 18:15. Dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite decir: Abba, Padre. ¿O cómo? ¿O cómo? No les dé miedo decirlo. Díganlo: papá, papito. Gálatas 4:6 dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Tu alma, tu espíritu está deseoso de hablar con papá, con cariño, con amor, y que le digas: papito, papá. Que haya lo que tú no tuviste, tal vez lo puedes tener en Dios. Experiméntalo, hazlo, abrázalo. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 15, 11 al 32. Tal vez tú puedas ver otras cosas cuando hablamos del amor de Dios, el amor de papá, pero para mí ese es un cuadro espectacular del amor de Dios, del amor de papá. Lucas 15 del 11 al 32 habla del hijo pródigo, pero no vamos a leer todo, solamente una reseña.
un padre con lana, con posesiones, con dinero. Tenía 2 hijos. Uno de ellos le dice: papá, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí contigo. Ya no quiero estar en esta casa. Me quiero ir. Quiero irme, quiero hacer mi vida. Yo he visto de muchos chavos que se van de la casa y hacen y viven y disfrutan y despilfarran y viven en la algarabía y en la libertad. Quiero irme de la casa, pero quiero que me den mi herencia. Posiblemente el padre trató de convencerlo, no dice la Biblia, pero yo estoy seguro que ese padre trató de convencerlo y le dio consejos y le dijo: hijo, las cosas no son como tú las crees. Hijo, las cosas no son como tú piensas. Hijo, allá afuera no es como te lo pintan. Allá afuera aparentemente es alegría y felicidad y disfrutar, pero a la postre trae consecuencias, y consecuencias malas. Pero el hijo: no me interesa, papá, ya estuvo, ya estuvo, me voy, dame mi herencia. Y el papá le da la herencia. Y el hijo, cuando se va de la casa, respiró libertad, respiró. ¿Quién sabe qué respiró? Pero respiró. Y dijo: ya la hice, de aquí soy. Y empezó a tener amigos, a tener amigas, a tener alcohol, a tener sexo, a tener drogas, a tener libertad, a hacer. Nadie le podía decir nada. Tenía todo para hacerlo y lo hizo. Y despilfarró y tuvo muchos amigos, como siempre los tenemos. Amigos que nos llevan por el mal camino, o amigos que nos malaconsejan, o amigos que están ahí mientras haya lana. Se acabó el dinero, se acabaron los amigos, se acabó el placer, se acabó todo, y empieza a vivir su realidad. Y en esa realidad está viviendo el hijo pródigo. Y dice en el versículo 18: dice, en el 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros y trabajadores y campesinos y criados hay en la casa de mi padre, y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Porque ya no tenía ni para comer, se le acabó todo. Y se tuvo que ir a trabajar cuidando puercos, lavando puercos, y llegó el momento hasta que la comida de los puercos se lo tuvo que comer él, porque no tenía, no había. Y en la casa de mi padre hay abundancia. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo estaba pensando todavía. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores, como uno de tus criados, no importa. Y levantándose vino a su padre. Ay, papá, escuchen esto. Ahora imagínatelo. Un hijo despilfarró, se gastó el dinero, puso en vergüenza el nombre de su papá. Tal vez la gente allá decía: pobre muchacho, su padre teniendo tanto dinero, tanta cosa, y mira cómo está el hijo aquí sufriendo de hambre. Pobre muchacho. Pero ellos no sabían toda la historia. Pero cuando el hijo ya se acabó, despilfarró todo. Y imagínense ustedes, ya para que comiera la comida de los marranos, andrajoso, sucio, barbón, apestoso, cochino, igual que los otros, sin nada, mal, despreciado, desechado, olvidado. Pero wow, dice el 20: y levantándose vino a su ¿quién? Vino a su papito chulo. Y cuando aún estaba lejos, fíjense bien, el hijo lejos todavía, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello
y le besó. Quiero que sepas un punto. Dios, papá, no se ha olvidado de ti. Papá sigue pensando en ti. Papá no se olvida de ti. Papá se acuerda de ti. Repite conmigo: papá se acuerda de mí. Y no importa la situación, la condición. Y cuando dice que apenas el hijo venía lejos, estoy seguro que muchos ni en cuenta si viene el hijo. Pero desde lejos, el hijo se fue guapetón, bañadito, perfumadito, tal vez con un carrazo. Se fue, pues tenía lana y se fue a conquistar el mundo. Y de lejos viene andrajoso, pulguiento, cochino, marrano, barbudo, con el ánimo abajo. Aún así, el padre lo reconoció de lejos, porque estaba pensando en él. A pesar de todas las cosas que tú hagas, que te equivoques o que me equivoque, Dios siempre va a estar pensando en ti. Siempre va a estar diciendo: ¿cuándo va a venir mi hijo? ¿Cómo estará mi hijo? Si dice la Biblia que si un padre, aún siendo malo, sabe dar cosas buenas, dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Y un padre terrenal, cuando un hijo se va, uno no está a gusto. Uno no está a gusto. ¿Dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Ya habrá comido, mi hijo? ¿Tendrá que comer ahorita ya? ¿Tendrá dónde vive? ¿Dónde se queda? ¿Con quién está? Hijito mío, ¿dónde estás? Háblame, por favor, escúchame. Manda un WhatsApp, hijo. O sea, dime algo. Pero dime cómo estás. Papá no se olvida de ti. Y dice la Biblia, cuando venía lejos, el hijo corrió hacia el papá. ¿Cuántos dicen amén? No es cierto. Apenas el hijo venía y el que corrió hacia el hijo fue papá. Y dice que corrió hacia él y lo abrazó y le dijo: al rato hablamos, hijo. Ahora pues, ahora, cámara, hijo. Pásale. Ahora, pásale. Y vamos a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Como papás, es que yo soy un padre disciplinado. Aquí mi hijo hace lo que yo digo. Y mi hijo tiene que saber que aquí hay disciplina. Y cometemos grandes errores, papás. Pero quiero que veas a papá Dios. Cuando apenas venía llegando, el papá corrió. Va corriendo el papá. Ahí va corriendo. Pero no corriendo de qué. Viene el paisaje. No corriendo desesperado. Quería llegar a donde está su hijo. Cuando llega, lo abraza y lo besa. Y quiero que sepas que cuando Dios te abraza y te besa, hay reconciliación, hay perdón, hay salvación, hay libertad en Jesús. Por eso que quiero que entiendas que en papá hay amor, en papá hay perdón y en papá hay libertad. Jesús tenía tanta relación con su padre. Por eso que el padre le dijo, cuando Jesús se bautizó, le dije: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Me complazco en mi hijo. Es mi orgullo, es mi satisfacción. Y Jesús todavía ni hacía milagros, ni levantaba muertos, ni sanaba enfermos. Este es mi hijo amado. Este que está aquí es mi hijo amado. Y estoy orgulloso de él. Papá está orgulloso de ti. Pero es que todavía ni predico, todavía ni me congrego bien, todavía sigo diciendo cosas y todavía. Tú eres su hijo.
Y aunque el torno de este mundo y la influencia de este mundo diga que si te portas bien, eres un buen hijo de papá. Y si te portas bien, tu papá te ama. Y si sacas buenas calificaciones, tu papá te ama y eres orgulloso de tu papá. Y que si haces esto y que haces el otro. Pero Dios dice: tú eres mi hijo. Yo te compré con sangre. Y no importa lo que hagas, sigues siendo mi hijo. Y Él corre hacia ti y te abraza y te besa. Los psicólogos lo que dicen que lo mejor que tienes que hacer cuando está tu corazón dañado, cuando tu corazón está lastimado, es que dicen: háblalo, sácalo. ¿Sí o no? Sácalo, di todo lo que tienes que decir. Dile a tu papá lo que tienes que decirle. Estoy seguro que en ese momento el hijo sacó todo lo que tenía que decir. Y Dios no le dijo: sale pues, pero hoy te tengo guardadito todas lo que hiciste. Al rato hablamos. Ve a la fiestecita, ya te matamos un borreguito, ya te matamos un chivito, ya vino fiestón. Pero terminando hablamos. Ay, papá, Dios es bueno. Entonces quiero que sepas que a pesar de todo, repite: Dios está al pendiente de mí. Dice en Mateo 6:8, dice: vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidas. Él está al pendiente de ti siempre. Dice Mateo 6:25: no os afanéis. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que esas aves? Dios está pendiente de ti. Dice en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Y no pone condiciones. Las condiciones no lo ponemos nosotros. Ante nosotros condicionamos a Dios. Otra característica de papá: papá es generoso. Repite conmigo: papá es generoso. En el versículo 21, y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Papá, es que... Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad un joronguito y unos guarachitos, porque viene sucio el chamaco. Entonces, un joronguito y unos guarachitos, y que con eso mientras. Dijo: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Cuando tú vienes a Él, Dios no se anda con pequeñeces. Hay algo, y le voy a decir por qué a mí me llega esta prédica, por qué a mí me llega esta palabra. Porque muchos estamos acostumbrados a medio vivir, a medio tener, a medio conquistar. Y Dios me decía: mundo, no tienes porque no quieres. Mundo, no tienes porque no pides. Yo soy tu papá. Y cuando yo me postraba a orar, decía: ay, papito, tengo necesidad. Cuando un hijo viene, hay de esos papás codos, agarrados. Arrepiéntete, hermano. En serio. Porque lo que Dios te da es para que lo des a tu esposa y a tus hijos.
en casa, me pongo tan contento cuando mi esposa dice, Mundo, bueno, me dice Mundo, me dice papi. No, no es cierto. Ya se puso roja mi esposita, no, no es cierto. Me dice, Mundo, se me antojó un helado. Sí, claro. 2, si quieres te compro. Mundo, es que tengo ganas de un vestido. Ve, si hay dinero, cómpratelo. Ve, cómpratelo. Trabajo para ti, para mis hijos. Vamos a comer. Si tengo 1,000 pesos, pues 1,000 pesos para los 4. Y si no me tengo 50, pues 50 pesos para los 4 taquitos de aguacate con sal. Pero los 4 es para los 4. Porque Dios es proveedor. Dios es generoso. Repite conmigo, mi Padre. Repite, mi papá es generoso. Y cuando tú le pides, Él da. Yo lo quiero conocer como mi papá generoso. Acuérdate que si fuiste lastimado, si fuiste herido por tu papá, si fuiste olvidado por tu papá, si fuiste golpeado por tu papá, abusado por tu papá, déjalo a un lado ya. Y vamos a pedir que Dios perdone y que Dios limpie nuestro corazoncito chulo. Que lo lave, que lo limpie, que quite todo rencor, toda amargura, toda soledad, toda tristeza. Aunque tú no lo creas, hay algo acá adentro, y eso impide que tú tengas libertad para con tu familia, para con tus hijos. Eso te ata, eso nos ata. Y estamos esclavizados. Pero eso déjalo a un lado. Adolescente, déjalo a un lado. Ahora tienes papá en Dios. Y tenemos un ejemplo grande de que Dios es generoso. Papá, lo que tú me des es para mi esposa y para mis hijos. Decía un hermano, dice, ay, tristes hombres de que se viste mejor que la esposa o que los hijos, que tiene mejor ropa que la esposa y que los hijos. Uno como papá se preocupa más por sus hijos y por su esposa, aunque yo no tenga. Ese es nuestro papá. Pensemos en eso. Dicen 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y ¿qué? Y multiplicará. Tienes un papá generoso. Amén. Dios, mi papá, mi papito, Él es fiel. Es el siguiente punto. Papá es fiel. Él siempre ha estado presente y no te va a dejar caer. Poníamos el ejemplo del niño en la alberca cuando te fuiste a Cancún y por ahí. Papá nunca nos va a dejar caer. Y si caemos, Él nos va a levantar. Nosotros somos malos, requete malos. Luego yo me acuerdo cuando mi hijo era niño, chiquito, luego andaba en la bicicleta. Mi hijo siempre fue muy travieso, muy travieso, mi hijito. Y iba en la bicicleta. Ten cuidado, hijo, que mira, hasta allá iba a dar con la bicicleta. Y venía raspado aquí, sangrentado. Chamaquito, tenía aquí unos 4 años, yo creo. Y se juntaba con niños más grandes. Entonces los otros se iban más rápido. Además, ya quería estar al parejo que ellos, pero pues, le ganaban y ya se caía y regresaba ¿cómo se dice? Raspado, con sangre. ¿Qué pasó, hijo? Bueno, no sé cómo se llama.
Venía llorando mi hijo, porque se había caído. Qué bueno, hijo. ¿Y te divertiste? Sí. Qué bueno. Y ok, pues ya sabes. Ya sabía mi hijo. Iba por el alcohol, iba por el limón, iba por una venda. Ahora, hijo, te vamos a curar. Alcohol. Era lo primero, para que se quitara todo el ardor. Se quitara todo el ardor. Y órale, limón o agua caliente, lo que sea, pero alcohol. Lo vendaba. Ahora, hijo, síguele. Y ahí se iba, hijo, a recibir más golpes. Y nosotros siempre vamos a estar al pendiente de nuestros hijos. Pero Dios, si caes, te levanta. Como cuando Pedro iba en la barca y le dijo: Señor, si eres tú, quiero caminar en las aguas, quiero caminar como tú, quiero ser como tú, quiero ser como mi papá. Y le dice: camina. Y como buen hijo empieza a caminar Pedro sobre las aguas, cuando de repente tómala y se empieza a hundir. Y se empieza a hundir. Se empezó a hundir. Y se estaba ahogando Pedro. Pues imagínense, bien gordito. Dicen que estaba chonchito, quién sabe. Yo creo que estaba como yo. Y luego ni nadar sabía. Nunca te va a dejar ahogar. Nunca te va a dejar que te hundas. Siempre va a estar ahí, dice su palabra, con la diestra de su justicia para salvarte, para levantarte. Ese es papá. Él perdona, te limpia y te sana. Y eso yo lo veo donde dice la Biblia que cuando el padre, yo creo que el hijo estaba pensando cuando iba regresando: ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Me va a decir hasta de lo que me voy a morir. Me va a decir, me va a gritar y me va a regañar y me va a echar en cara todo. Me va a decir: ¿dónde está la lana? A ver, la que te llevaste, regrésamela, devuélvemela. Mira cómo estás, asqueroso, cochino. Mira, ¿qué me va a decir mi papá? Y tal vez iba angustiado, iba preocupado, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Que me eché unas luchitas con los puercos, pues lo que sea será. Pero ¿qué le digo que justifique, que no me regañe? Nunca pensó la reacción de su papá. Pero papá, cuando llegó y cuando lo abrazó y lo besó, ¿sabes qué significa un abrazo de papá? Hermano adulto, varón o mujer, hemos estado en situaciones tan difíciles que necesitamos el abrazo de papá, que necesitamos un abrazo y un beso de papá. Pues en mi papá difícilmente me sentaba en sus piernas, menos me iba a dar un beso, pero mi papito sí. Y yo últimamente le he dicho: papá, no digo muchas cosas, solo papá, abrázame, papá. Necesito un abrazo tuyo, necesito un beso tuyo. Aunque ya estemos grandes, mayormente necesitamos del abrazo de papá. Y que no creas que está allí en el trono, allá arriba sentado, viendo a ver quién se porta bien, a ver quién se porta mal. Él está aquí. Él está aquí. Él está en tu corazón. Si Él lo prometió, Él cumple, porque Él es fiel. Repite conmigo: papá es fiel. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y piensa en Dios como en papá, como en papito, como en mi papito chulo. Todos cierren sus ojos, todos cierren sus ojos.
Todos necesitamos de un abrazo de papá. Dile: papito, quiero un abrazo tuyo, quiero un beso tuyo. Quiero sentirte no como el Dios poderoso, grande, el creador del universo y el que puede hacer muchas cosas. Quiero tenerte ahorita como mi papá. Dile: papito chulo, tú sabes cuánto te amo y cuánto te necesito. Yo no tuve papá, o tuve un mal papá, o tuve malos recuerdos de papá, pero quiero que sepas que te necesito y que quiero sentirte como padre. Te he conocido como mi Señor, como mi amo, mi dueño, pero quiero conocerte, quiero experimentarte como mi papá. Papito, quiero que sepas que te amo. Abrázame, abrázame. Quiero conocerte como mi proveedor, sí, amén, pero quiero un abrazo tuyo. Quiero sentir cómo corres hacia mí y cómo me abrazas, y que no importa lo que yo haya hecho. Dile: Señor, yo sé que no te importa lo que yo haya hecho y tú eres mi Padre. Y deja que Dios te ministre, deja que Dios te bese, deja que Dios te apapache, deja que Dios te diga: hijo mío, todo va a estar bien, hijo mío, todo está bien, todo va a estar mejor. Yo soy fiel a ti, yo soy fiel a ti, y no importa cuántos años tengas, vas a seguir siendo mi hijo amado, vas a seguir siendo mi hija amada. Deja que papito te abrace, deja que papito te bese. Y esto no lo hagas nada más aquí, allá en tu casa, cuando estés sola, cuando estés triste, cuando estés angustiada. Dile: híncate y póstrate y dile: papá, no quiero tener el concepto del papá terrenal, quiero tener el concepto tuyo de papá Dios, de mi papito celestial, que me cuida, que me protege, que me salva, que me provee, que me da seguridad, que me da amor, que me da gozo, que me da gusto estar contigo, papito. Yo no voy a poder ser un buen padre, una buena madre, si no creo primero que tengo un papito que me ama. Díselo, díselo, díselo. Si vieras, papá, cómo se goza de que tú le digas, de que tú le platiques. Si vieras cómo papá se goza cuando el bebé o su hijo se arrincona a sus piernas, se arrincona y lo abraza y le dice cuánto lo quiere, y le dice cuánto lo ama, y le dice cuánto lo necesita. En verdad que Dios está aquí. En verdad que Dios está aquí. Créelo, créelo, créelo. Deja que papito esté contigo. Fui enemigo de tus pasos, me aparté, mas estando yo perdido, dejaste todo para salvar.